Independencia de México. Hoy, en este relato, hablaremos un poco sobre el proceso de independencia y los impactos que surgieron dentro de la educación en esta lucha. Y, como todo proceso, tuvo varias etapas dentro de este movimiento que dieron forma a todo lo ocurrido. Pero, ¿qué es la independencia? La independencia de México es el proceso de liberación del Imperio Español, es decir, del Virreinato de España, y se originó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de sus campanadas a levantarse en armas, en el famoso llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a la jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato, buscando así generar un cambio positivo, equitativo y justo para toda la población. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de un proceso que comienza. Primera etapa, inicio de la guerra, 1810 a 1811. Desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla del Puente en Calderón, el 17 de enero de 1811, consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia desatado ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. A pesar de ser un movimiento masivo, no contó con una organización militar y política que le permitiera hacer frente al régimen monárquico. Llegado de España, a la autoridad realista le bastó muy poco para acabar con el intento revolucionario y como resultado fueron fusilados los dirigentes más importantes, entre ellos Hidalgo. Segunda etapa, organización y definición, de 1811 a 1815. Desde el momento que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo, el 16 de marzo de 1811 hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815, durante este periodo cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente. El movimiento independentista no solo realizó acciones bélicas, sino que se trató asimismo de una estructura y un cuerpo jurídico. José María Morelos y Pavón es la figura más significativa en esta etapa, ya que gestionó el primer congreso de Anáhuac, que donó al movimiento insurgente de un marco legal propio. Félix Calleja del Rey ordenó el fusilamiento de Morelos y aprovechó para desarticular el movimiento de independencia. Tercera etapa, resistencia y guerra de guerrillas, 1815 a 1820. Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon en la Sierra Madre Sur y en Veracruz, caracterizado por la resistencia con sus principales promotores, el español Francisco Javier, liberal que se extendía en Europa y afín a la independencia mexicana, y por el criollo Vicente Guerrero. Cuarta etapa y última, la consumación, 1821. Esta etapa transcurre entre febrero del año de 1821 con la firma del Plan de Iguala y el 28 de septiembre de 1821 con la lectura del Acta de Independencia. Pero la independencia no solo nos dio libertad como pueblo independiente, sino que trajo consigo algunas otras características positivas para la vida. Por ejemplo, el liberalismo español marcó un precedente en abril de 1820, pues mediante un edicto real que prescribía la instrucción cívica a partir de la enseñanza de la Constitución Liberal de 1812, pues así los profesores utilizaron la Carta Magna como libro de texto para enseñar a leer y escribir. Este edicto llegó a la Nueva España en agosto, de modo que en todo el reino español se formó a los niños en torno a los valores políticos liberales. Desde los inicios de México como nación independiente, la escuela era visto tanto por liberales como por conservadores
como un canal fundamental para la transformación social. Es por esto que se puso en marcha nuevos proyectos para sustituir los textos escolares que se empleaban desde el periodo novohispano por otros que promovieran el estudio del civismo, la historia y la geografía nacional. Durante el siglo XIX hubo una importante diversidad de escuelas, como por ejemplo las que funcionaban en los pueblos de indios. Estos contaban con un profesor laico designado por la autoridad regional y eran costeados por las cajas de comunidad. En estas escuelas se enseñaba a leer, escribir, la doctrina cristiana. También existían las escuelas parroquiales o conventuales, también conocidas como escuelas pías. ¿Cuáles eran sus características? Estas eran gratuitas y la principal admitía a estudiantes sin distinción étnica. Se encontraban adjuntas por lo general de alguna parroquia o convento y esta era la encargada de costear el salario del profesor, quien enseñaba lectura, escritura, doctrina cristiana y matemáticas en un nivel elemental.